Eduardo, en los años de... Espérate tantito, déjame ver. Vamos a 40. De 40, 42, 43, fundó una maternidad. Se llamaba la Maternidad Amparo, con amigas de nosotros que eran Dana Corcuera, la nena, Robles Gil, Débora Mestre, una hermana de Susana Castilla. Eran 5 señoras. ¿Y Que ellas decidieron hacer una obra para las mujeres que tienen, se llamaba La Madre Soltera. Es chicas que salen embarazadas, darles, guarden a su criatura, pero que le tengan cariño. No es para tener 25 niños. Entonces las preparaban para trabajar, para no dejarse llevar una vida decente, porque trajeron monjas, las monjas de la caridad, las monjas de la caridad los trajeron. Pero ellas vinieron con la condición de que pudieran usar sus hábitos a la hora que salían a la calle. Y se los dieron. Pero, ¿sabes? La Madre de Caridad ya no usan aquellos sombreros tan bonitos que parecían palomas. Ya no. Ya, but the hospital still exists? no, el hospital lo cancelaron porque pues hubo unas dificultades. Empezaron cuando fueron a ver a Eduardo estaba en salubridad. Dijeron: Eduardo, venimos a pedirte que nos des una cama para nuestro hospital. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces se sentaron y dijo: a ver, platíqueme qué van a hacer. Entonces empezó, bueno, mira, vamos a hacer un hospital para la mujer soltera. Nuestra idea es que las gentes que van pues las chicas que las prostituyen, que tienen niños, quitarlas de esa vida y darles una vida decente. Ay, le dijo, me parece muy bonito. Dice: ¿y qué tienes? Bueno, pues alquilamos una casa y necesitamos camas. Todos vienen a pedir una cama. ¿A quién van a acostar en una cama? ¿A todas? Y dijo: no, pues necesitamos camas. Les voy a dar 20 camas. ¡Ah! Entonces dijo la nena: bueno, Eduardo, y le dijo: ¿quién es el doctor? Pues todavía no tienes doctor. ¿Por qué no eres tú nuestro doctor? Bueno, ya soy su doctor. Entonces, ahí después se juntaron y ya hicieron todos sus estatutos y habían rentado una casa en la calle en Tacubaya, una casa chiquita, y ahí pusieron las camas que cabían, que eran 6, y no les había dado 20, 6 cabían. Entonces, el primer parto se atendió en una cama, en una mesa de cocina. Entonces todo eso se lo fue dando Eduardo para la maternidad. Entonces, And to help them with the delivery, right? They sí, delivered the children, the babies. Así estaba. Entonces, un día llegó una persona: ay, fíjese que tengo un dolor aquí, no sé qué tengo, quién sabe qué. Estaba Débora, estaba la nena Robles y dijo: pues mi cuñado es doctor, ¿por qué no? Entonces empezaron a juntar doctores de diferentes ramos. Tenían para niños, para internistas, cirujanos, para parteros. Entonces daban consulta
Y esa consulta, había un jarrón verde y tú ponías lo que podías pagar. Si no podías pagar, no ponías nada. Ay, Entonces lovely. fue creciendo la gente, entonces ya no cabían ahí. Entonces trajeron a las madres de la caridad y cogieron una casa más grande y con fiestas que se hacían y bridge y comidas y eso, pues sacaba dinero para la maternidad. Entonces un día dijo, bueno, ¿por qué no? Dijo, ¿y por qué no van a ver? Vengan a Salubridad, vayan ustedes con las cuestiones de policía y les dice que ustedes tienen a las mujeres que van a tener niños, las tienen ustedes, y que les den dinero por eso y les quitan el problema. Entonces empezaron a mandar a esas chicas ahí, y a cambio de eso les mandaban carne, verduras. Entonces se fue haciendo grande y llegó un momento en que ya no cabía, y un día le dijo la madre, tenemos que buscar un lugar. Entonces se fueron a buscar un lugar, y donde está ahora, en Tacubaya, una casa que era del general Enríquez, de la mamá del general Enríquez. La vieron y dijeron, 1,000 pesos, entonces eran 1,000 pesos de renta. No, ¿cómo vamos a pagar 1,000 pesos de renta? Entonces la madre dijo, sí vamos a pagar, doctor. Yo le aseguro que tenemos dinero para pagar. Se pasaron ahí. Entonces, la casa era grande el espacio. Entonces, una de las señoras regaló unos cuartos para hacer más cuartos. Otra señora regaló otros para hacer que las personas que ya tuvieron el niño tuvieran una casa aparte y pudieran ir a trabajar y fuera una guardería para las niñas. Así se hizo grande. Entonces un día le dijo un día llegó, una pelota rompió un vidrio y dijo, entonces todos furiosos, entonces dijo la madre, no, yo voy a ir a hablar con la señora. Cuando volteó, llegó y le dijo, doctor, vamos a comprar la casa. ¿Cómo que vamos a comprar la casa? Ya hablé con la señora, nos va a dar nos va a regalar la mitad de la casa y la otra mitad la vamos a pagar. Pues, ¿qué lo vamos a pagar, madre? Mire, vamos a buscar una hipoteca. Entonces el dijo, tienes toda la razón. Mi suegro está en el banco de obras públicas. Entonces mi papá les dio la hipoteca, pero Eduardo era el que pedía la hipoteca, porque no podía ser una cosa. Entonces, Eduardo era el dueño del salón. Entonces, se hizo todo tan grande. Entonces, una de las señoras que no había podido tener niños, ya tenía bastantes años de casada, salió embarazada. Entonces, hizo 2 cuartos especiales para que ella pudiera tener ahí su niño. Y hicieron otros, los que tenían para 6 gentes, hicieron 3 cuartos para 2 gentes. Entonces esos pagaban entonces llegó a Hacienda y dijo que hicieron una cosa de lucro. Entonces las señoras empezaron y nosotros nos habíamos ido a Europa. Entonces, un día regresamos y Eduardo dice, llegó a la maternidad Amparo, nos volvimos de Europa y Eduardo fue a la maternidad Amparo, se encontró que ya la maternidad estaba en revolución porque ya habían liquidado a los doctores y ya la maternidad Amparo ya no existía. Entonces Eduardo se enojó mucho y habló con la señora y les dijo, oye, ¿cómo pueden ustedes hacer todo? Y si a mí no me consultaron,
Pues es que, líos y que dijo, nunca hemos tenido líos con Hacienda. Se arregla lo de Hacienda y se acabó. ¿Por qué han dicho? Pues es que ya le quitamos a los doctores y ya quién sabe qué. Entonces volteó esta maestra y dijo muy serio, es que ya les regalé la maternidad a las monjas. Le dijo, ¿quién te dio permiso de regalar un trabajo de todos nosotros? Pues yo ya lo regalé, yo soy la presidenta. Le dije, tú eres la presidenta, pero todos nosotros formamos parte de esto. Pues ya se los dio a las madres. Bueno, pues ya se los dio a las madres, ni modo. Se fue Eduardo. Entonces le habló, oye Eduardo, es que tienes que firmar. Ah, pues ahora no firmo, porque el terreno es tuyo. Ah, le dije, entonces es mío todo el terreno. Ah, pues muchas gracias. Entonces, Débora entró en una especie de remordimiento de conciencia. Entonces fue a ver a Eduardo y le dijo, ay, Eduardo, estoy muy apenada, pero sabes que ya nos cuesta tanto trabajo sostener la maternidad, Amparo, y pensamos que otro abogado. Dijo, tenemos abogados, tenemos todos y nadie nos cobra. ¿Por qué te entró ese pánico? Dijo, te entró la flojera a seguir. Dijo, pues algo hay de eso. Entonces dijo, pero no debías haber consultado con todo. Es que yo se lo hablé a las señoras y estuvieron de acuerdo. Le dije, y yo no conté. Ay, Eduardo, perdón. Entonces, así terminó la maternidad, Amparo. Entonces Eduardo tuvo que firmar. Y al firmar se da cuenta que las madres ya habían vendido la maternidad Amparo ya en 70 millones de pesos. Para for themselves, for their order, solamente. Para lo que quieras. Y ya, así terminó la maternidad Amparo. Wow. Y dije, todo, no sabías de haber firmado para que hubiera entendido tú. Así terminó la maternidad Amparo. Eduardo, que estaba tan orgulloso de su maternidad Amparo, tenían un doctor para la garganta, para los ojos, para los niños. Digo, realmente era una cosa de caridad muy importante. Y eso nunca lo vieron los de Hacienda, que eso no les costaba a la salubridad, ¿no? Es más, durante años me hablaron a la casa, señora, ¿dónde queda la maternidad Amparo? Ya no existe, señor. Porque toda la gente de recursos escasos llegaba y daba 5 pesos, 1 peso, y tenía su consulta, y muchas veces si había las medicinas se les regalaba. Bueno, las cosas se acaban algún día, ¿no? Y se acabó así. Ya te digo. ¿Y cuándo pasó este? Pues eso pasó, pues. Mira, ahí tengo una cosa que fue lo que le regalaron las madres a Eduardo. Eso fueron 70 millones de trabajos. Oh. Pero pues tuvo como 15, 20 años la maternidad. Pero te digo, se trabajó mucho, mucho. Eduardo estaba muy orgulloso de lo que había hecho, porque a sus doctores les había dicho, a sus amigos, hombre, dame una mano y vente a... Y todos lo hacían con mucho gusto, Entonces daban una hora y había varios consultorios y ya te digo, y la bola verde seguía ahí. Ahí te echabas lo que tú querías. Ay, qué cosa. Ya, pero ya se terminó eso. Mi papá vivían en Culiacán, ¿sí? Cuando se vino al colegio militar y su mamá vivía en Culiacán. Y allá sí quedaron viviendo sus hermanos. Veneranda, Guillermo, Rafael y Francisco. Y Francisco murió en un accidente de ferrocarril.
El más chico, era el más chico de ellos. And how did your father get into politics? ¿En tu qué? La política. ¿Cómo entró en la política su Mi papá? entró en la política, digo, porque estando en Sinaloa, mi papá siempre tenía a mi papá que ayudar a alguien. Y llegaban y después decían, oye Juan, que si me ayudas en esto, oye Juan, que si, fíjate que si me prestas. Y total, siempre fue mi papá el dadivoso, siempre. Entonces, fue cuando vino de diputado federal a México. Fue cuando vino aquí Cuando vino aquí de federal, conoció a Emilio Ortiz Rubio, que fue presidente, Emilio Portes Gil, porque vivían en la casa pegada a nosotros, y ahí lo conoció. Entonces vio que venía Emilio a pelear, que no lo dejaban entrar, porque no querían. Entonces le enseñó a mi papá los papeles, la votación lo había ganado él. Entonces se puso mi papá de acuerdo y total entró Emilio Portes Gil como diputado. Y ahí empezó su carrera Emilio Portes Gil. Sí, porque entró ahí de diputado y ya después fue gobernador y después llegó a presidente de la República. Emilio Portes Gil, que mi papá lo ayudó a entrar a la diputación. And your papá llegó a ser gobernador también, ¿verdad? Sí. De Sinaloa. Sí, exactamente. Y después ya de que fue gobernador, después regresó aquí como senador. Y después diputado, y después senador. Mm-hmm. And how did the Politécnico come about? What's the story of the Instituto Politécnico? How did that begin? Mi papá estaba en educación en escuelas técnicas. Y mi papá vio que las escuelas eran independientes, una aquí, otra allá, otra aquí. Entonces dijo, bueno, pues eso no puede ser. Dice, es un tiradero de dinero y de poca comunicación. Y entonces, y la gente, pues, no todas podían pagar. Aunque se supone que más o menos eran porque no, públicas, pero pagas algo para estudiar. Y resulta con que hizo mi papá todo un estudio con dos gentes más, no me acuerdo los nombres. Y entonces yo era amiga de la chata Solórzano, que era hermana de Amalia Cárdenas. Pero yo nunca hablé de los planes de mi papá, sino que un día, no sé cómo, mi papá y Cárdenas se cruzaron, estuvieron en una pues cosa de educación. Entonces mi papá le dijo, ¿sabe, general, yo tengo un proyecto de las escuelas politécnicas? Le dijo, sí, no me digas, me interesaría. Dijo General Cárdenas. Cárdenas, ya era presidente. Okay. Entonces, digo, mi papá le voy a presentar mi proyecto. Me presentó y volteó el general Cárdenas y dijo, ya empieza. Y dijo, no, yo empiezo con el dinero por delante, porque yo empiezo y yo no tengo dinero para empezar a mover todo esto. Entonces le dijo, bueno,
que bienes nacionales te den los inmuebles que tienen para que puedas usar como escuelas. Entonces ya mi papá buscó todas las escuelas y encontró una que estaba más o menos, no me acuerdo exactamente, no. Entonces dijo, esta me encanta, esta escuela, porque era una antigua fábrica. Y aquí va a quedar un colegio muy bueno. Entonces estaba la hacienda de, ¿dónde está el Politécnico ahora? San Mateo, ¿cómo se llama? Bueno, y entonces dijo, bueno, esta escuela, aquí me parece bien ponerles realmente la base para el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces empezó con los estudiantes que había estudiantes de escuela eléctrica y de diferentes escuelas que se iban a juntar ahí. Entonces mi papá ya empezaron a ir ahí y dijo, bueno, vamos a trabajar, necesitamos nuevas aulas. Así es de que todo el mundo va a dar un día de trabajo para ayudar, para que acabemos pronto. Entonces los muchachos, había un día que acarreaban arena, ponían ladrillos, trabajaban en eso. Y hizo un estadio pequeño para que tuvieran los deportes, y los muchachos también ayudaron. Y mientras ayudaban, se quedaban a dormir ahí, porque había muchos que no tenían dónde dormir. Entonces mi papá dijo, bueno, pues esto está bueno, podían ellos quedarse ahí. Entonces los dejaba que se quedaran ahí, pero todos tenían que tener una conducta buena y cumplir con sus calificaciones. Y así se fue haciendo grande. Sí, se hizo grande el Politécnico. And explain, you said this to me, or someone said this to me, so I'd like you to say this here, that the Instituto Politécnico was the first thing in a certain way that gave upward mobility. Mira, la idea de mi papá es que si un muchacho, por eso se llaman escuelas prevocacionales, y la escuela vocacional es una prevocacional, vocacional y ya su carrera. Pero en esa etapa se les daba clases de plomería, clases de electricidad, diferentes de banistería, porque si alguno no terminaba la clase tenía un trabajo, ya más o menos. Ese era el día de mi papá, porque decía que la gente no terminaba por falta de dinero, porque los libros, dice, no, el que paga en 50 pesos al año los puede pagar todos, pero el que pueda comprar los libros no son todos. Entonces, las bibliotecas pues tenían 2 libros y los alumnos eran 1000, pues no alcanzaban. Entonces fue por eso hizo las prevocacionales y las vocacionales, y ya después las carreras, que se fueron haciendo más grandes las carreras. Entonces ya hubo las enfermeras y los médicos, enfermeras rurales y médicos rurales, porque decía mi papá, en los pequeños poblados nadie tiene conocimiento, dice uno que otro, por ahí aparece un brujo, una gente que conoce de hierbas, dice, pero no conoce que una cosa es reconocer un cáncer, una apendicitis, una rotura de pierna, una cosa así. Entonces, por eso pusieron las enfermeras rurales, que tenían que estudiar y siempre que regresaran, si no regresaban, no iban a encontrar trabajo en ningún lado. Y los doctores rurales también,
tenían unos conocimientos pues bastante amplios, digo, no totales, pero amplios, para que ellos pudieran hacer un diagnóstico. Entonces, como los hospitales estaban fuera de esto, ya podían llevar a aquella gente a que le hicieran un diagnóstico completo, o una operación o cosas por el estilo. Y ya después hubo la escuela de medicina y la escuela de enfermeras. Todo fue poco a poco. Entonces el doctor Vaz un día le dijo a mi papá, usted lo que está haciendo es un maestro con barniz de doctor. Y le dijo a mi papá, sí, más le vale el barniz que no tener ese barniz, porque el barniz protege. And they could learn this at the instituto? El Instituto And Politécnico. the instituto prepared these people to be rural nurses Sí. también? Tiene enfermeras y tiene... Wow. Digo, antes tenía enfermeras rurales, ahora ya son enfermeras, pero de todas maneras en las diferentes escuelas, porque ya hay en toda la República escuelas politécnicas, hay, donde hay una escuela politécnica, hay una escuela de enfermería y una escuela de medicina. Your father, I remember, was awarded the Medal of Honor, ¿verdad? Algo así. He received, when he was older, he received a medal. Sí, la Belisario Domínguez. Can you- Es la gente que ha hecho algo por el pueblo de México, pero tiene que recibirla en vida. No puede recibirla ya muerto, porque muerto ya, ¿para qué recibe nada, no? A mi papá le dio la medalla Belisario Domínguez, que le tocó a Juan, mi sobrino, por llevar el nombre de Juan y que ser hijo de su hijo mayor. Es una cosa muy importante. Sí. ¿Y cómo se llama otra vez? Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue un héroe en el que en tiempo de la Huerta le cortaron la lengua por hablar. I see the picture. I remember that picture with El Papa. What is the story behind your visit to the Pope? Mira, cuando fue una junta en Roma, porque se juntan el Comité Olímpico Internacional, se junta una vez al año en diferentes países. Y se tocó en Roma. Entonces tuvimos una audiencia especial con el Papa. Platicamos, nos presentaron con él. Ahí nos presentaron. Y después pues, pudimos platicar con él. Qué lindo. Entonces, si tú ves, yo traigo varias cosas, varios collares. Entonces le dije, dije, Papa, esta medalla yo creo que no recibió porque estaba adentro de mí. Y me dijo, no, está tan bendita como la que está afuera. Porque no sabes, una gente muy, muy encantadora. Y Juan 23 lo conocí también, porque fui impusieron el primer capelo cardenalicio al mexicano, no me acuerdo, con la memoria que tengo ya no me acuerdo. Y estaba yo en Roma con Yolanda y con Meni, y entonces fuimos a eso. Estábamos en París, entonces nos dijeron que si queríamos ir, que nos daban boleto, entonces fuimos a eso, a la imposición de capelos al mexicano, al cardenal mexicano, el primer cardenal mexicano. Y entonces fue cuando conocí después a Juan 23. Era un hombre encantador. Lo primero, no me acuerdo en qué año es, pero primero es Juan 23 y después Juan Pablo II. Pero Juan Pablo
23, entró en parihuela. You know what's parihuela? When they put it on shoulders and they carry it into the church. And they have a palio. Bueno, entró, dice, pero no salió en parihuela, porque dijo que tenía que pagarle mucho a los señores que lo cargaban porque pesaba mucho. Y ya no se usa la parihuela desde entonces. ¿Sí? Sí. No más. Y entonces dijo, cuando platicamos con él, dice, a mí me encanta platicar con la gente porque yo sé que es la manera de llegar a saber los problemas de la iglesia. Dice, fíjese nomás, querían que yo comiera solo. Si a mí me gusta platicar, me gusta comer, pero me gusta platicar. Y si llegué, entonces salió el queso ayudante, le puso el plato, se salió y dijo, ¿a dónde va? Pues va a comer usted. No, siéntese. No es así. Ah, no, siéntese usted, vamos a comer y vamos a platicar. Dice, si yo a comer solo, pues ¿qué? Dice, no estoy en cárcel. Dijo, todas sus cosas eran tan naturales, tan normales de ser una gente normal, ¿verdad? Y fue el primero que empezó con que los oros y las cosas no deben de ser, porque decía, Cristo no tenía más ropa que la que traía puesta. Dice, y nunca tuvo ni anillos. Dice, tuvo un báculo, dice, el báculo lo tenemos muy elegante, por cierto. No sabes qué cosas tan monas decía. Era muy espontáneo, digo, muy natural. Pues estuve con Juan Pablo II, Sí. cuando fue la reunión en Roma. Sí. Pero ya fue otra cosa, platicamos porque realmente llevamos una representación de un país. Sí. Pero digo, la vez que yo fui, pues nomás éramos un grupo de mexicanos. How do you feel about your life about being 100 years old? To be old no tengo ningún mérito. Dios me dio ese cuerpo para aguantar todo. But Porque he tenido 11 operaciones. Ya, no, recuerdo. Y digo, y de todas me recupero inmediatamente. Digo, es una constitución que Dios me dio, punto. Sí. Digo, no tengo ningún mérito. El mérito se lo debo al Señor, porque yo no lo tengo. Digo, que me recupero, que hago el esfuerzo quizás un poco más a prisa, eso sí, pero que tengo la constitución. Fantástico. And how would you say your, I don't mean philosophy, but view of life, your way of living, your view of life is different than it was when you were 50 years old? ¿Cómo ha cambiado your point of view? Mira, la vida me ha dado, hay un dicho mexicano que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto, ¿eh? Entre más vives, más conoces, más analizas y más te tranquilizas. Yo que tenía un carácter tan fuerte, ya no lo tengo. Ya todo lo veo más fácil y trato de arreglarlo sin levantar la voz, sin enojarme. Que no lo logro, ya hice el esfuerzo y si no se puede, pues algún día la gente a la cual estoy explicando lo que quiero que sea y no lo es, lo sentirá, lo verá o no lo verá. La vida me ha dado una tranquilidad que antes no tenía.